Hola, nosotros somos alumnas del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Superior de Medicina. El equipo está conformado por Estrada Shot Dulce Paz, Hernández Vargas Fabiola Ivonne, Romano Flores Frida Stephanie. Somos el grupo 3CM5 y la profesora que imparte nuestra clase es la doctora Ilicia González Mundo. El tema que les vamos a presentar es sobre el metabolismo de metionina, homocistinuria clásica. Bueno, como sabemos, la metionina es un aminoácido esencial y este aminoácido esencial abunda demasiado en estos alimentos, la carne, el pescado, el huevo y lácteos. También lo podemos encontrar en algunas verduras o frutas, pero eso es en menor cantidad. Uno de los aminoácidos azufrados es la metionina, y que es el precursor de la homocisteína. La metionina ingresa al organismo por las proteínas de la dieta. Es constituyente de proteínas. Estas proteínas se degradan para dar metionina. Y la metionina entra a un ciclo donde se forma homocisteína. Esta homocisteína luego da origen a la cisteína, otro aminoácido azufrado. Como pueden ver en la diapositiva, todos los aminoácidos contienen el grupo sulfidrilo. La homocisteína no es constituyente de proteínas. El grupo SH altamente reactivo es el que participa luego en reacciones redox y que, como vamos a ver más adelante, lo hace sumamente peligroso. Este es el metabolismo que involucra todos los aminoácidos azufrados. Como dijimos anteriormente, la metionina proviene de las proteínas de la dieta. Esta metionina tiene que sufrir una serie de modificaciones y para eso debe adenilarse, o sea, juntar adenosina del ATP para formar un compuesto que es el donador de S-adenosilmetionina. Una vez que se puede liberar el grupo metilo, se transforma en S-adenosil-homocisteína. Y una vez perdiendo el grupo adenosil, forma la homocisteína. Esta homocisteína, que es otro aminoácido azufrado, se encuentra realmente en una encrucijada metabólica. Puede degradarse completamente para dar origen a la cistationina y así sufrir una serie de degradaciones hasta formar sulfato y ser eliminado por la orina. Estas vías son denominadas de transsulfuración si las cantidades de metionina que ingresan en el organismo son bajas. Esta homocisteína, en lugar de degradarse completamente por las vías de transsulfuración, tiende a formar nuevamente metionina. Para eso tiene que juntar o tomar un grupo metilo que perdió en su primera etapa. Entonces ahí ingresa las vías de remetilación. Estas vías pueden utilizar dos sustratos que donen ese grupo metilo. Lo pueden hacer a través de 5-metil tetrahidrofolato. Y aquí tenemos relacionado íntimamente todo ese ciclo que es el ciclo del ácido fólico. O puede tomar ese grupo metilo de la betaína para, en ambos casos, remetilar nuevamente a este aminoácido que es la metionina. Y estas vías son las denominadas de remetilación. Como en toda vía metabólica, existen enzimas que necesitamos que estén bien sintetizadas y con funciones acordes para que todo este metabolismo ocurra normalmente. En la vía transsulfuración es clave esta enzima cistationina beta-sintasa, que es la que va a transformar la homocisteína en cistationina para que ingrese a las vías de transsulfuración. En las vías de remetilación existe esta enzima que es metionina sintasa para que pueda ocurrir la transferencia del grupo metilo del tetrahidrofolato a la homocisteína para dar metionina. Para que se forme este grupo metilo existe la enzima metilentetrahidrofolato reductasa, que es la que va a preparar el sustrato indicado.
Si la vía de desmetilación no tiene que ver con el ácido fólico, sino con la betaína. La enzima involucrada es la betaína homocisteína metiltransferasa, que va a ser la que transforme la betaína en dimetilglicina y transfiere los grupos metilos a esta homocisteína para dar metionina. Estas enzimas tienen que estar sintetizadas correctamente para que puedan funcionar normalmente. Este metabolismo está íntimamente relacionado con distintos cofactores vitamínicos, como vamos a ver. La cistiatonina beta-sintasa utiliza del piridoxfolato para su buen funcionamiento. La metionina sintasa utiliza metilcobalamina o vitamina B12. La metilentetrahidrofolato reductasa utiliza vitamina B2. Y por supuesto, para que todo esto ocurra necesitamos del aporte del ácido fólico, que proviene de los nutrientes, para que este ciclo actúe normalmente. Entonces, como podemos ver, la homocisteína se vería afectada por diferentes condiciones, no solo genéticas, que serían aquellos genes que están codificando todas estas enzimas de las que hemos hablado, sino también de un aporte nutricional correcto, para que los cofactores de todas estas enzimas permitan que actúen correctamente. Esta homocisteína total puede estar influenciada por distintos factores, como podemos ver en esta diapositiva. Hay un grupo muy importante de factores genéticos que son los que nosotros mayormente estudiamos, pero no tenemos que olvidar también que existen patologías que pueden aumentar esos niveles de homocisteína, como por ejemplo, insuficiencia renal, ya que el metabolismo de la homocisteína se da mayormente en hígado y en riñón. Existen otras condiciones como la edad y el sexo, que también tienen influencia en los valores de homocisteína. El estilo de vida, sedentarismo, fumar, también condicionan estos niveles aumentándolos. Enfermedad vascular también altera los niveles de homocisteína y como dijimos antes, los niveles de vitaminas si están en condiciones bajas pueden aumentar transitoriamente estos niveles de homocisteína. La homocistinuria se clasifica en tres tipos. Homocistinuria clásica o tipo 1, que suele ser la más grave. En esta vamos a tener una enzima deficiente, la cual va a ser la cistationina beta-sintasa. El gen que la codifica se encuentra en el cromosoma 21, en el brazo largo, en la región 2, banda 2 y subbanda 3. Siguiente tenemos a la homocistinuria tipo 2. Esta va a presentar una enzima deficiente en la metilentetrahidrofolato reductasa. El gen que la codifica se encuentra en el cromosoma 1 del brazo corto, en la banda 3, en la región 3, en la banda 6 y en la subbanda 3. Y por último tenemos a la homocistinuria 3. Esta tiene dos enzimas deficientes, la metionina sintasa y la metionina sintasa reductasa. El gen que codifica está en el cromosoma 5, brazo corto, región 1, banda 5 y subbanda 2 y 3. Cabe mencionar que cada tipo de hipermocistinuria genera mutaciones. Las más graves, como ya lo había mencionado, es la del tipo 1. Cabe mencionar que en algunas bibliografías clasifican también a las hiperhomocisteínemias dependiendo en sus concentraciones micromolares sobre litro. Se le considera a una hiperhomocisteinemia leve aquella que está entre 15 y 50, a una moderada entre 50 y 100 y a una intensa mayor de 100 micromoles sobre litro. ¿Qué es homocistinuria? Primero que nada, tengamos en claro el concepto.
La homocistinuria es un error o defecto congénito del metabolismo de la metionina que conduce al acúmulo de metionina y de su principal metabolito, homocisteína, en plasma, orina y tejidos. Es una enfermedad autosómica recesiva. El acúmulo de homocisteína posee toxicidad y comprende a 4 sistemas principalmente: óseo, ocular, nervioso y vascular, que se darán detalles de ellos más adelante. Esta enfermedad es causada por la deficiencia de la enzima cistationina beta-sintasa y es caracterizada principalmente por tener niveles altos de homocisteína y metionina en plasma y niveles bajos de cisteína, y en orina tener niveles altos de homocisteína. Etiología de la enfermedad. Es una enfermedad autosómica recesiva. Presenta déficit en la enzima cistationina beta-sintasa. Dicha enzima se encarga del paso de homocisteína a cistationina en la transsulfuración de la metionina. Como ya lo había mencionado, el gen codificante es el gen CBS, que se encuentra en el cromosoma 21, en el brazo largo, en la región 2, banda 2 y subbanda 3. Requiere como cofactor el piridoxal 5-fosfato, existiendo 2 fenotipos, respondedores y no respondedores a vitamina B6. Esta enfermedad tiene una incidencia de 1 entre 200.000 nacidos. Causa más frecuente de homocistinuria con 130 mutaciones. Sin embargo, Irlanda y Australia tienen una mayor incidencia, ya que cuentan con 1 entre 65.000 y 1 entre 58.000 recién nacidos. El principal motivo de morbimortalidad en la homocistinuria está representado por los fenómenos tromboembolíticos en un estudio de 253 fenómenos tromboembolíticos ocurridos a 158 personas con homocistinuria. Se observó que el episodio más frecuente eran los accidentes cerebrovasculares con un 32%, junto con la trombosis venosa profunda con un 51%, y con menor frecuencia tromboembolismo pulmonar con 25%, infarto agudo de miocardio con 4% y enfermedad vascular periférica en un 11%. La fisiopatología, vamos a tener anomalías de la función plaquetar, adhesión. ¿Qué quiere decir esto? Que la adhesión va a incrementar, va a disminuir el factor de la proteína C, favoreciendo la trombosis venosa. Y la mutación termolábil C677T del metilentetrahidrofolato reductasa. También vamos a tener retraso mental por un déficit de cistationina y a la inhibición competitiva del transporte de aminoácidos al cerebro y formación de neurotransmisores. Tendremos también anomalías de las células endoteliales. Entre eso va a haber proliferación de células musculares lisas. En tejido conjuntivo vamos a encontrar que inhibe la síntesis y entrecruzamiento de las moléculas de colágeno. Y hay una alteración de fibrilina 1. Dentro del cuadro clínico encontramos que la homocistinuria clásica afecta a 4 tipos de órganos diana, los cuales presentan manifestaciones clínicas frecuentes y poco frecuentes. La primera de ellas es en los órganos oculares. Las más frecuentes son la ectopía lentis, la iridondonesis, la miopía. Y las menos frecuentes es el glaucoma, atrofia óptica, degeneración retiniana, desprendimiento de la retina, cataratas y anomalías corneales. En los órganos óseos
encontramos como manifestaciones más frecuentes la osteoporosis, vértebras bicóncavas, huesos largos y elongados, pies cabos y el paladar arqueado. Y entre las manifestaciones menos frecuentes está la aracnodactilia, huesos aumentados de tamaño, el cuarto metacarpo es corto, la edad ósea anómala, el pectus carinatum o excavatum y cifosis. También vamos a encontrar afectación en el sistema nervioso central y las manifestaciones más frecuentes en estos pacientes son el retraso mental, síntomas psiquiátricos y los menos frecuentes son epilepsia y signos extrapiramidales. Por último, tenemos la afectación en los órganos vasculares. Hay manifestaciones frecuentes como oclusiones de grandes vasos y las menos frecuentes es el flujo molar y el líquido reticular. Cabe mencionar que en las oclusiones de vasos grandes son muy importantes porque si hay una oclusión severa, nuestro paciente podría llegar a la muerte o quedar en coma. Diagnóstico. En cuanto al diagnóstico podemos hacerlo de 4 maneras. La primera es por medio de una sospecha clínica. Esta es la que se ve reflejada a simple vista, como una luxación del cristalino o extremidades largas. De igual manera se debe preguntar a los padres del paciente si existe otro familiar con la misma posible enfermedad o que se relacione con el síndrome de Marfan. Sin embargo, para hacer un diagnóstico completo se debe corroborar con otros estudios, como un estudio bioquímico. Se deben cuantificar los aminoácidos y la homocisteína total en plasma y en orina. Se realiza un test de Band o test de cianuro nitroprusiato, que es un estudio cualitativo que demuestra el aumento de disulfuros en orina. A nivel cuantificado, se hace la determinación de homocisteína plasmática total en ayuno y se miden aminoácidos plasmáticos. Por lo tanto, en sangre tendremos niveles elevados de homocisteína y metionina en plasma y niveles bajos de cisteína, y en orina tendremos niveles altos de homocisteína. Los rangos normales de homocisteína total en adultos es de 5 a 15 milimoles sobre litro. Se ha denominado hiperhomocisteinemia a valores plasmáticos de homocisteína total mayores a 15 milimoles sobre litro. La hiperhomocisteinemia se caracteriza por un aumento de los niveles de homocisteína en sangre. Bueno, luego de confirmar a nivel bioquímico esta alteración, pasamos a un análisis molecular, evidenciando las mutaciones a nivel del gen de la CBS, causal de esta patología. De igual manera, se pueden realizar estudios prenatales para la deficiencia de esta enzima. Se puede hacer el diagnóstico directo en vellosidades coriales o amniocitos, solo cuando se conozcan las mutaciones del caso. Tratamiento. Bueno, el objetivo del tratamiento es disminuir la homocistinuria clásica. ¿Cómo lo vamos a lograr? Mediante 3 tipos de tratamiento. Podemos hacerlo aumentando la actividad enzimática residual con piridoxina o aplicamos un tratamiento dietético o por último un cofactor de remetilación en el que ocuparemos la betaína, o sea, vamos a utilizar otras vías. La betaína la podemos encontrar en salvado y germen de trigo, en pan de trigo, en espinacas, en rábanos, por ejemplo. Bien, para terminar vamos a describir los tratamientos.
Y tenemos al primero, que es la piridoxina. Esta piridoxina, como ya mencionamos, va a aumentar la actividad enzimática residual. La vamos a administrar en neonatos a partir de 50 miligramos 3 veces por día. En niños mayores, entre 150 a 200 miligramos 3 veces al día. En adultos y adolescentes, entre 500 a 1200 miligramos por día. En dado de caso de que la piridoxina o la vitamina B6 no funcionara, o sea, que nuestro paciente no tuviera una respuesta positiva o diera, en su caso, rechazo a ellas, procedemos al tratamiento dietético. Este tratamiento dietético va a consistir en una dieta baja en metionina. Lo más bajo que puede consumir un niño es entre 20 a 25 miligramos por kilogramo y un adulto entre 8 a 10 miligramos por kilogramo. Bueno, vamos a ver que hay una limitación de proteínas naturales y productos bajos en proteínas. También se va a hacer una suplementación con cisteína entre 200 a 500 miligramos por día. Si no funciona este tratamiento, se recurre a utilizar vías alternas como la betaína, que ya vimos que es una sustancia que actúa como un cofactor. Esta será administrada en la edad pediátrica entre 200 a 300 miligramos por kilogramo por día y en adultos entre 6 a 9 gramos por día. Damos por concluido este tema, agradecemos su atención y esperamos que se encuentren bien.